Hola de nuevo amigos, hoy quiero hablarles sobre un tema que... todo un tema político, un tema de inteligencia política, científica y militar. Quiero hablarles de los extraterrestres, de los terrestres, de los platos voladores y de todo eso. Me preguntan mucho, porque claro, los científicos tenemos unos criterios que a la primera nos damos cuenta de los engaños, ¿no? No quiere decir que no me la puedan colar por ahí, no hay que ser soberbio, ¿no? O sea, estamos siempre a la defensiva, con cuidado, pero mayormente el tema, el tratar con criterios científicos, el siempre estar generando teorías, descartándolas por imprácticas, por ilógicas, por lo que sea. Cuando aplicamos el criterio científico al análisis de la información, nos damos cuenta de muchas cosas que la gente normal no la ve. Sobre todo porque los que tenemos criterio científico no nos basamos en la emocionalidad. No quiere decir que no tengamos emocionalidad. Ojo, que cuando hacemos catarsis nos quitamos las emociones, como yoes psicológicos, como agregados psicológicos. Pero eso no nos deja fríos. Las personas catárticas, hay otros vídeos sobre catarsis, vamos a seguir haciendo porque siempre surgen preguntas. Pero una cosa es funcionar, por más emocionales que seamos capaces de reaccionar también de alguna manera. A veces cuando hablamos, pues levantamos la voz o hacemos alguna demostración de nuestra emocionalidad, es inevitable, es la expresión, ¿no es cierto? El hecho de que yo no tenga emociones no quiere decir que no tenga emocionalidad. La emocionalidad es una función. Cuando esa función se cumple como una función mecánica, la podemos controlar. El problema es que cuando tenemos emociones como agregados psicológicos no los podemos controlar, ellos nos controlan a nosotros. Si yo tengo ira, pues me puede salir, ¿no?, la ira como un yo psicológico, que siempre estamos ahí luchándolo. Entonces, eso me ciega, por más razón que tenga, me nubla y no me permite ver la razón. Cuando aplicamos el criterio científico, todo eso lo dejamos muy al margen, porque sabemos que luego al manifestarlo, al expresarlo, al defender una postura, podemos ser muy emocionales, o también hay que tener cuidado con ello, pero bueno, es inevitable, somos humanos. Pero lo que no podemos hacer es actuar emocionalmente mientras pensamos, mientras meditamos una cuestión intelectualmente, mientras analizamos un problema. Y con el tema extraterrestre hay muchos problemas. No es que se trate de un tema que será o no será, yo creo o no creo. Mira, eso no tiene sentido. Es decir, que una persona me diga que cree en los ovnis, pues me da igual. O sea, no tiene sentido, es una estupidez. Si me dices que no crees en los ovnis, es otra estupidez. No hay que creer en nada, hay que analizar, hay que tratar de entender. En todo caso, digas, no sé de eso, perfecto. No entiendo de eso, perfecto. No he investigado sobre eso, perfecto. Si no te interesa, pues no investigues. Pero no digas que crees o no crees, porque ya te digo, como explico muchas veces, la creencia es igual a no saber, y el que sabe no necesita creer. A ver, yo no necesito creer si existen los ovnis o no, y no solo por la referencia, sino porque he aprovechado todas las veces que puedo mirar al cielo, y bueno, pues se ven cosas. Y cuando te pasas 2 o 3 horas, el rato libre que tengo de descanso, algunas noches, no es siempre, ¿no?, pero cuando podemos, mi mujer y yo nos subimos a la terraza. Aquí donde vivimos tenemos el cielo muy despejado, no tenemos prácticamente nada, o sea, está toda la altura del horizonte. Vivimos en una zona muy alta, pero estamos en la parte de arriba, entonces prácticamente no tenemos nada que nos impida ver todo el horizonte a nivel de plano. Entonces, podemos ver en las noches que está bien despejado una serie de cosas, vemos cosas que no son aviones, que no son... Bueno, yo he visto en muchos sitios donde he vivido, porque me ha gustado también ir a la montaña y pasarme las noches en la montaña, el mejor descanso, imposible. Y es muy raro que una noche que vayas a la montaña y te pases
3 o 4 horas mirando no ves alguna cosa rara. No solamente estrellas fugaces, no solamente, bueno, pues una vez vi un fenómeno que eran cohetes que estaban tirando para producir granizo, o para producir tormento, para romper las tormentas, que no caiga granizo. Eso lo hacían los japoneses en Argentina. Bueno, y aquello fue un fenómeno bastante curioso. La persona con la que estaba, pues dijo, no, que son extraterrestres. Esos son cosas extraterrestres. A mí no me digas, eso no es un avión, eso no, espera. Pueden ser otras cosas, no sabemos, no digas que son extraterrestres, a lo mejor son terrestres que están haciendo otra cosa, o un fenómeno natural, porque aquello era muy raro. Bueno, hasta que pasado un rato logramos ver las cañitas voladoras, por así decir, con una larga vista, a distancia, y aquello se volvió a producir en las nubes, ¿no? Bueno, entonces pues ya vimos que era algo que estaban arrojando desde tierra, unos misiles, una cosa para tratar las tormentas. Bueno, entonces no hay que creer, no hay que decir esto es... No, primero necesitas tener unos datos, por lo menos en el tema de la investigación extraterrestre, si bien hay una cantidad fabulosa de documentación, yo tuve durante 3 años, más o menos, acceso a toda la información que tenía el ejército argentino. Había un departamento, yo no pertenecía a él, pero como pertenecía a otro equipo de trabajo científico, pues tenía acceso, ¿no? Entonces pude ver todo lo que se pueda desclasificar o no. Bueno, en aquel tiempo sí estaba todo clasificado, no, se largaba muy poca información, pero es que tampoco había tanta información que largar. O sea, mayormente los hechos ocurridos salían en algunas revistas como la de aquel que cuando lo llevaron realmente a ver un plato volador, se cagó en las patas y pidió salir corriendo y se fue. O sea, no quiso ningún contacto, porque le dio miedo. Entonces, es un tema que, claro, se le desmoronaba todo el circo extraterrestroide que había montado, se dio cuenta que había trabajado para una sinarquía que busca extraterrestrizarlo todo. Toda cosa rara. En la historia, por ejemplo, tenemos programas extraterrestres en la historia. Bueno, astronautas extraterrestres. Astronautas sí. De extraterrestres no tenemos ninguna clave que diga que lo fueron, porque no pudieron haber aquí hace 300.000 años cuando se construyó Egipto con una tecnología soberbia. ¿Por qué tenían que ser extraterrestres? ¿Por qué no podían ser razas terrestres? O sea, yo no estoy negando que existan los ovnis extraterrestres, no estoy negando que vengan, que de vez en cuando, pues, claro, verán y andarán como andarán todas las humanidades por ahí dando vueltas, paseando por el universo, salvo nosotros que somos, como esta es una civilización enferma, una civilización esclavista, una civilización... Miremos los noticieros un poquito y digamos, a ver, ustedes imagínense que sean extraterrestres, ¿no? Y piensen un poco, si ustedes fueran, vamos a suponer que ustedes son personas nobles, que no mienten, que tienen aversión por la mentira, por el engaño, que aman a todo, que tienen respeto por la planta, por los animales, por los otros seres humanos, que son incapaces de hacer un gualicho de amor para tener una pareja agarrada psíquicamente para tener mi pareja, cosa brujería, ¿no? Como sería hoy, modernamente se le llama psicotrónica o psiónica, pero en realidad es brujería. Bueno, eso abundan los malos tratos, lo estamos viendo. O sea, mirar un noticiero y creer que esta humanidad se le podría permitir viajar a otros planetas, tener contacto con otras humanidades, es el colmo del absurdo. Tenemos en los más altos niveles políticos y eclesiásticos, tenemos una podredumbre tan grande y tan evidente, tan innegable ya, que cómo es posible que si los dirigentes, que tienen que ser realmente la palabra espiritual, se violan a los niños, ustedes se pueden imaginar cómo va a ir esta civilización y qué extraterrestre querría tener contacto con nosotros. No obstante, han ocurrido algunos casos muy notables. También sabemos que todo aquel rollo del comando Ashtar, el comandante Ashtar, es un personaje de ficción. No porque no haya una realidad detrás. Sí que este comando existe, pero no son extraterrestres.
sí que vendrán extraterrestres, vienen, hay mucha documentación de extraterrestres que vienen y rehuyen completamente cualquier tipo de contacto. No sé, en algún momento pueden haber ayudado a alguien, en fin, o pueden, yo qué sé, pero no lo tienen permitido. Además es lógico, nosotros somos una humanidad totalmente distorsionada, totalmente enferma, que no digo que no tengamos posibilidades de una reorientación, y en eso trabajamos con la catarsis cátara, en psicología, con la ecologenia global, ¿no es cierto? Entonces en la política, bueno, estamos reescribiendo la historia, con esto, los 8 equivaliones, en la metafísica, bueno, todo esto contribuye a esa posible reorientación de la humanidad. Luego tenemos algunos grupos, sectas, que están hasta aspirando a la presidencia de los Estados Unidos y están nucleando a mucha gente y están diciendo muchas cosas que son verdad. Son verdad, como las estoy diciendo yo ahora, de todo lo que es esta humanidad y tal, pero no te dicen en ningún momento cómo podemos realmente cambiar las cosas. Están atrayendo gente, porque el tema es muy atractivo, extraterrestroide, están atrayendo gente para hacer más o menos lo mismo que los testigos de Jehová. Es decir, una secta donde en lugar de Dios, ese Dios terrorífico que ella ve, sea los extraterrestres, que supuestamente son buenos. Y dicen, no, nosotros no somos una religión, no, nosotros no somos una secta, no nos metemos en política. Mentira, mentira, es totalmente político y es totalmente ideológico. Y es toda una mentira, todo un engaño. Verán un vídeo donde una mujer muestra, al pestañear, no muestra sus ojos de reptil, en un momento dado las pupilas hacen un movimiento reptiloide. Y entonces todo este rollo, no sé qué es lo que hay de montaje y qué es lo que no, pero desde ya que no es nada bueno para la humanidad, extraterrestre o no extraterrestre, me da igual. Aquí la cuestión es que esta secta promueve una serie de cosas que finalmente dice, bueno, y a ver qué tengo que hacer yo, aparte de asociarme y aportar. Caemos en lo mismo que las religiones. No, yo propongo una cosa completamente distinta que se llama ecologenia, porque los problemas son terrestres, no extraterrestres. No va a venir ningún maestro Jesús, no va a reencarnar el profeta Mahoma, ni, bueno, por suerte los musulmanes no creen en eso. No va a venir un Mesías a salvar a la humanidad. La humanidad se tiene que salvar sola. ¿Que tenemos guías y maestros? Sí. ¿Que algunos somos, en alguna medida, guías o maestros? Depende. Sí. Pero somos nosotros, somos terrestres. No tiene autoridad ningún extraterrestre aquí para hacer absolutamente nada. Y el tema histórico pasa por algo que está sobrado de documentación de hace muchísimas décadas, de mucho antes que existiera Internet. Yo ya sabía todo esto porque mi padre también era científico, estaba relacionado con científicos, y la clave que pueden buscar aquellos que todavía no lo tienen muy claro y solo han visto ovnis extraterrestres, busquen la palabra Haunebu, Aunebu con H inicial, H-A-U-N-E-B-U, Aunebu. De hecho, la palabra significa habitante del Mediterráneo. ¿Por qué se hizo esto? Porque justamente la primera base que se descubrió apropiada para instalar una secreta y moderna tecnología por parte de Alemania, concretamente por parte del Tercer Reich, fue una vacuoide, una gran sala que existe debajo del Mediterráneo. La palabra Haunebu es una palabra de origen bagalvecchio que significa habitante del Mediterráneo. Se le llamaban Haunebus a todos los que vivían alrededor del Mediterráneo. Entonces, esta clave viene de ahí, porque se le bautizó así porque fue la primera base que Alemania en los años 30 y no sé exactamente el año, no sé, 30 y pico, pero fue antes del 40, descubrieron esta base y ya llegaron submarinos. Aquello es una sala gigantesca, es una vacuoide. Entonces vieron que podían instalar una ciudad absolutamente invulnerable, porque hay 2 kilómetros casi de profundidad y hay
creo que 1000 y pico de metros de roca básica, o sea que una fortaleza inexpugnable bajo el agua y además con solamente 2 entradas, una por el mar y otra que va hacia el interior de la tierra. Esto no les puedo decir dónde están los documentos, pero está documentado. El tema es que la gente que tiene esto son personas, afortunadamente, que tiene toda esta información, son personas que no van a transigir con ninguna entidad, con ninguna institución de este sistema. Por eso no se puede llevar esta información a las universidades. Ahora esto, claro, tú dirías, pero dices que no tienes que creer, pero en esto tienes que creer. Mira, no lo creas. Como yo no me lo creía hasta no tener algunas confirmaciones, ¿no? Al final termino comprendiendo por referencia, por una serie de cosas. También por observaciones, si vamos al caso, y análisis, ¿no? Hay muchas cosas que no las podemos demostrar, pero hay otras que las podemos demostrar y hay otras que las vas a tener que ver tú. Yo no te puedo llevar a los sitios, yo no te puedo hacer que mires toda la noche, no te puedo secuestrar y tenerte 3, 4 horas mirando todas las noches al cielo para que veas en determinados lugares determinadas cosas. Eso ya es el trabajo de campo de cada uno. Por favor, no me estén llamando o escribiendo como suelen hacer. Dime dónde, qué tal. Hombre, ya digo bastante, no me pidan que diga más. Hay muchos lugares, miren en internet, verán muchos lugares donde hay avistamientos. Hay mapas, hay un mapa que pueden encontrar de estas ortotenias, estas líneas que se han marcado a lo largo del tiempo. Por aquí donde vivo yo pasa justo una de las más importantes, por eso es que solemos ver, por ejemplo en el verano, porque en el invierno es imposible estar 3 horas y te mueres de frío, ¿no? Pero cuando se puede, por la temperatura y aún abrigados, estamos mirando y vemos pues muchas veces esto que le llamamos los visitantes, ¿no? Que sabemos que no son aviones, no son helicópteros, no son globos, no son nada de la tecnología que nosotros conocemos. A veces han pasado muy cerca, que ellos tienen una luz muy fuerte, son realmente la luz, ya les explicaré por qué es la luz tan fuerte, y pasan a unas velocidades que muchas veces los aviones no lo pueden hacer, como mirar al horizonte noches atrás, unas semanas atrás, ver haciendo este movimiento, ¿no es cierto?, como una S, pero estamos hablando de una distancia que, a la distancia que estamos viendo eso, pues a lo mejor son 50 kilómetros de punta a punta y hacerlo así en segundos, una cosa increíble, eso no hay ningún avión que lo pueda hacer. Sin embargo, hay documentación del tiempo de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, revistas de la época del 40, 50, 60, donde todas estas cosas, todos estos avistamientos ya están denunciados, donde hay documentos que pueden ver en la web, Haunebu, casi todos lógicamente en alemán, pequeños trozos, fotografías de la época, fotografías que han sido rotas y han sido tiradas porque mucha gente decía, no, esto es muy peligroso. Tal. Bueno, se han recuperado mucha de esa documentación. Lógicamente que también hay mucho vídeo falso, también hay mucha fotografía falsa, también hay mucho montaje que se hacen a propósito para luego distorsionar la cuestión. También es cierto que se han encontrado gigantes, muy pocos, no son tantos como aparecen por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hacen todo el blef, todo el manejo de la información para luego decir, no es que esto es un montaje de tal, que todo esto. Entonces, de ese modo manejan la opinión pública y la crean, y entonces la gente dice, no, todo eso de los gigantes es mentira. O sea, no hay nada cierto, pero sí hay unas pocas realidades, ¿no? Con el tema de los ovnis pasa lo mismo. Avistamientos reales hay muchos. El problema es que hoy en día con la tecnología cualquiera puede hacer, prácticamente cualquiera. Hasta yo, si me pongo que me tengo que estudiar a ver cómo tengo que hacer para subir los vídeos, porque no estoy en ello. Pero bueno, que lo puedo hacer. Y si me pongo a ver un programa de manipulación de vídeos, sé que lo puedo hacer. O sea, ver cualquier película. Dios mío, cuando vi la película Parque Jurásico, dije, Dios mío, si esto se puede hacer con una película, ¿qué es lo que no se hará en inteligencia? ¿Qué es lo que no se hará para defenestrar a un presidente? ¿Qué montaje no se puede hacer cuando se ha llegado a ese control, a ese manejo de la imagen? Entonces, pensemos un poco. Ahora ya no nos podemos confiar de un vídeo, no nos podemos confiar de la imagen. Nos tenemos que confiar de muchas otras cosas. Cuando vemos un documento tenemos que estudiar las referencias, la época, todo, ubicarlo en el contexto histórico y analizarlo a tal punto que podamos tener una visión general de todo el proceso que ha llevado a que exista esa documentación. Tenemos que tratar de investigar quién la escribió, por qué, y ver qué intenciones hay detrás, porque ni en la política, ni en la ciencia, ni en nada se hace nada sin una intención. La historia, tal como nos presentan en la historia, como decir, ocurrió esto.
como si las cosas fueran al azar. No ocurre eso ni en la naturaleza. Es decir, un buen vulcanólogo puede predecir la actividad de un volcán. Hoy en día no lo pueden hacer porque tienen toda la teoría volcánica en función de una tierra maciza, como si aquello fueran peditos del plasma del NIFE y del SIFE, y es una aberración. Entonces no pueden predecir. Pero los vulcanólogos que realmente saben el tema de la tierra hueca, que conocen realmente cómo es la estructura de la corteza terrestre, que tiene más o menos 1000 kilómetros de espesor, saben que los volcanes, bueno, pueden predecir. O sea que ni en la naturaleza las cosas son al azar, todo obedece a causas y efectos, todo obedece a una matemática, a una geometría, a una serie de patrones que, llevado a los hechos, se pueden deducir, todo es entendible. Digamos que por la ciencia podemos llegar a conocer a Dios. Y si no te lo crees, léete este libro. Y léetelo, no te estoy diciendo que creas nada de lo que dice aquí, simplemente vas a entender, comprender, te va a hacer un poquito difícil a lo mejor, para otros no tanto, pero lo vas a entender bien. Entonces, toda la documentación que hay sobre los ovnis, sobre los vídeos y todo esto, tenemos que analizarlo con ese criterio científico que hasta en algunos aspectos, bueno, pues nos deja ahí, no podemos llegar a más, pues nos faltan datos, bueno, mira, lo dejo ahí. Pero a veces he podido investigar un vídeo como un supuesto meteorito que cayó, del cual salió algo, y una pareja que estaba ahí fue perseguida y aterrorizada por lo que salió del meteorito. Bueno, fue un vídeo muy viral en una época. La investigación me permitió saber quién lo hizo, la compañía que lo hizo. Lo que no sé realmente es la intención, o sea, no sabemos quién le pagó, pero sabemos que lo hizo un tío en un montaje. Realmente no pudimos llegar a saber su intención. Más o menos sabiendo la extracción que tiene, yo la puedo suponer. Pero ni sabemos si le han pagado ni cuánto le han pagado, o si lo hizo nada más que por una razón de contribución a un plan político. El plan político de extraterrestrización de la conciencia humana. Hay una gran cantidad de vídeos sobre los reptiloides, ¿no es cierto?, que se les ponen personas, modelos, cantantes, políticos, que de pronto los ojos se les ponen así, como si fueran, se les ponen verticales las pupilas, ¿no? Por momentos, como el pestañeo de esta mujer de esta secta que les digo. Mucho cuidado con eso. Entonces, creo que hay unas cualidades genéticas que tienen algunas personas que sí que pueden salir, y que no necesariamente sean extraterrestres. Tengan en cuenta que la genética humana tiene que ver, nuestra genética humana está hecha a partir de una genética primordial a la cual se le han quitado, se le han agregado componentes génicos. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que ese Dios diabólico le quitó a sus primeras criaturas, a sus primeros clones, ¿no es cierto?, a Adán, arquetípicamente, clon de él, y a su compañera Eva, en realidad clon de un clon al cual le quitó los atributos masculinos, y por lo cual, no, como lo dice la misma Biblia, léanse también el Génesis, dice textualmente que por provenir de carne de varón no fue llamada hembra, sino varón. ¿Esto qué quiere decir? Que se hacen un clon mío, pero le añaden alguna cosita, o simplemente le quitan una serie de atributos femeninos, le quitan la capacidad de producir determinadas hormonas, pues en lugar de tener un pene voy a tener una vagina, y se me van a desarrollar las tetas, entonces, y se me van a ensanchar las caderas. Esto simplemente es manejo genético, y en la Biblia está bien claro. O sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué árbol puede ser más de la ciencia del bien y del mal que aquel que le modificas un fruto y lo jodes o lo mejoras por los siglos de los siglos? El árbol genético. Bien, pues el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol genético, que también lo tenemos en las imágenes del árbol que también le llaman el árbol de la vida, entre los olmecas, los mayas, los aztecas. También tenemos ese árbol en Baalbek, con serpientes, ¿no es cierto? Bueno, un árbol formado por ramas que son serpientes, pues son las serpentinas del ácido, del ADN, ¿no es cierto?, del ácido desoxirribonucleico y del ácido ribonucleico, y todos esos ácidos, todas esas moléculas son serpentinas. Por eso la serpiente enrollada en el árbol que tentó a Eva
Claro, ¿cómo no le iba a tentar, pobre Eva? No era ni siquiera una hembra, era una varona. Era una de Efesios generado por ese Dios. ¿Cómo no se va a ver tentada a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Pensemos un poquito, si a nosotros nos pasara eso, resulta que tenemos un creador que es un tío, que no es un ser de otra dimensión, que no es algo tan abstracto, tan absoluto y tan perfecto y tan divino como es Dios, que no es Alá. No tiene nada que ver con el Dios que enseñó Jesús, no tiene nada que ver con el Dios que enseñó Mahoma. Estamos hablando de un científico que hace estas aberraciones. Bien, extraterrestre o no extraterrestre, cuando empezamos a entender la Biblia bien y todos los libros, la Edad Nórdica y todos los libros, a veces encontramos extraterrestres también, pero muchas veces intraterrestres. Y ahí está el otro tema. Los dos temas que se busca tapar absolutamente por parte de la sinarquía, y cuando tú los entiendes, empiezas a entender la política, se llaman intraterrestres, se llaman germanos, y sobre esto vas a ver en esta novela, lo de novela, el tesoro mágico de Fray Santenia, solo es el excipiente, porque para poder decir muchas cosas en este sistema, yo la puedo decir en un vídeo, pero yo no puedo ir ni a un partido político a exigir determinadas desclasificaciones, aunque si hacemos ecologenia, todos estos temas van a quedar absolutamente desclasificados. El pueblo tiene derecho a saber absolutamente todo en todos estos temas importantes. En la historia, en la realidad, en lo que ocurre todos los días, la falsedad informática, la falsedad en la información periodística debería ser drásticamente castigada, porque son mentiras de lesa humanidad. Cuidado, los periodistas en la ecologenia tienen un poder muy grande, pero ese poder también está supeditado a unas leyes muy concretas. Porque si es dañino que yo mienta y puedo ir preso por mentir sobre determinada cosa, más terrible es cuando un periodista lanza una mentira. Entonces, el manejo de la información en la política es algo que tiene que estar tanto o más controlada que el control de la verdad o la mentira de un particular. Un estafador va preso. Bien, un periodista que miente puede derrocar a un gobierno. De hecho lo hace. Entonces esas cosas son muy delicadas y hay que verlas con otra óptica. En ecologenia está todo eso, ¿no? Tengo el libro de ecologenia aquí, ya vamos a hablar de eso. Pero en este libro, El tesoro mágico de Fray Santenia, que como todos los de la saga del tesoro mágico, en realidad recomiendo empezar por el principio. El tesoro mágico de las pirámides, el tesoro mágico de Irao Tapar, el tesoro mágico de Jinsita, que significa pirámide en chino, y el tesoro mágico de Fray Santenia. En realidad son libros esotéricos dirigidos a todo público, porque lo va a leer un niño y va a entender hasta donde pueda su intelecto, pero le va a abrir la mente, como a mí Julio Verne. Cuando yo leía Julio Verne, muchos temas eran tabú. Los libros de Julio Verne eran, en mi época de la infancia, no se podían tocar seriamente. Ah, pero una novela, bien, perfecto, esto es igual. El que sabe leer llega al fondo. Entonces verán quiénes son los que andan en plato volador más a menudo. Pues el tema es que aquí la mayor parte de los platos voladores que se ven, la mayor parte de las naves cigarros que se ven, no son extraterrestres. Los pilotos hablan alemán. Y este es el tema fundamental que se quiere tapar. Como se tapa, bueno, está prohibido hablar de los nazis, por ejemplo. Y yo no soy nazi, yo he nacido 16 años después de terminar la Segunda Guerra, así por favor, no me digan estupideces. Ahora, es interesante conocer la historia real, porque hay muchas cosas, muchas mentiras en el tema. Pero lo que se quiere buscar a toda costa es que no vayamos a la Antártida, que no nos enteremos de lo que hay en la Antártida, porque es destapar el tema. Dos temas: la oquedad de la Tierra, como todos los planetas que son huecos, y el tema de que la mayor parte de los ovnis que se ven, sus pilotos hablan alemán. Están en otro orden tecnológico muy, muy superior. Entonces, bueno, vamos a hacer otro vídeo sobre los ovnis. Nos vemos.